Soy Noé, un hombre marcado por la historia, y mi vida ha sido una travesía de fe y desafío. He sido testigo del juicio de Dios, pero también he experimentado su gracia. Fui llamado a construir un arca y, junto a mi familia, sobreviví a un diluvio que arrasó el mundo. Este relato no solo aborda mi éxito en salvar a la humanidad, sino también mi caída, un momento de debilidad que dejó una marca indeleble en mi vida. La historia de mi vida comienza en un tiempo de profunda corrupción en la tierra. La maldad había llegado a su colmo, y Dios decidió que era hora de hacer un cambio radical. Yo, un hombre justo en medio de un mundo de pecado, recibí la instrucción de construir un arca. No fue fácil, la burla y el desprecio de mis contemporáneos fueron constantes. Pero, ¿qué podría hacer? La voz de Dios era clara, y el temor de su juicio pesaba sobre mí. Cuando finalmente llegó el diluvio, la devastación fue indescriptible. Todo lo que conocía fue aniquilado, pero mi familia y yo fuimos preservados en el arca. Dios cumplió su promesa de salvación, y tras meses en el agua, finalmente vimos tierra. Aquella experiencia, aunque traumática, fue un testimonio del poder y la misericordia de Dios. Al desembarcar, la alegría fue indescriptible. La creación renacía ante nuestros ojos, y una nueva vida comenzaba. Como hombre de Dios, decidí que debía cuidar de la tierra. Planté una viña, un símbolo de prosperidad y un legado que pasaría a mis descendientes. Mi intención era producir vino, un regalo de la tierra que nos unía con la naturaleza. Sin embargo, en mi búsqueda de una vida nueva, perdí de vista el equilibrio. Mientras cuidaba la viña, la bendición se convirtió en una tentación. El vino, que debía ser un símbolo de celebración y alegría, se transformó en mi caída. Cometí el error de dejar que el éxito me llenara de orgullo, y, poco a poco, fui descuidando mi moralidad. La embriaguez llegó en un momento de distracción. Bebí en exceso, permitiendo que la liviandad se apoderara de mí. Un líder que había sobrevivido a un juicio divino se encontró en la vergonzosa posición de estar desnudo, expuesto ante mi familia. Cuando mi hijo Cam me vio en ese estado, el horror y la confusión invadieron su corazón, pero tomó la mala decisión de deshonrarme como su padre. Cuando me enteré de su falta de respeto, en vez de reconocer mi error, lo culpé por revelar ante sus hermanos mi desnudez. Este episodio de mi vida es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos de éxito, debemos mantener la humildad. La gracia de Dios nos cubre, pero también debemos ser responsables de nuestras acciones. Mi caída fue el resultado de un descuido que podría haberse evitado si hubiera permanecido firme en mi fe y dominio propio. La vergüenza de mi desnudez fue más profunda de lo que imaginé. ¿Cómo podría un líder de la nueva humanidad estar en tal estado? En lugar de confesar mis fallas, maldije a Cam por su atrevimiento. El dolor que causé fue grave. No solo me despojé de mi dignidad, sino que también dañé la relación con mi hijo, y la maldición que declaré sobre él, perduró por muchas generaciones. Este momento de debilidad resalta un principio importante: todos enfrentamos luchas, incluso aquellos que son llamados por Dios. Es fácil caer en la tentación de pensar que somos invulnerables, especialmente cuando estamos en la cima. Pero la historia de mi vida muestra que, a menudo, nuestros mayores fracasos vienen después de nuestras victorias más grandes. Dios quiere que aprendamos de esos fracasos, que busquemos la restauración y que no permitamos que el orgullo nos separe de su gracia. La desnudez no es solo un tema físico. A menudo, somos desnudos espiritualmente, alejándonos de la presencia de Dios. Cada uno de nosotros necesita esa cubierta espiritual que solo Cristo puede ofrecer. Cuando me permití ser descuidado, perdí la conexión con Dios. La vergüenza y el arrepentimiento se apoderaron de mí. La pérdida de mi autoridad espiritual no solo afectó mi vida, sino también la de mi familia. Como hombres y mujeres de fe, debemos ser conscientes de la fragilidad de nuestra naturaleza humana. No somos perfectos, y es esencial recordar que todos tenemos episodios oscuros en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que incluso los más grandes héroes de la fe tuvieron caídas. Moisés,
David y muchos otros cometieron errores, y esos fracasos no desmerecen su llamado o su legado. Después de aquel incidente, reflexioné sobre mis decisiones y el impacto que tuvieron. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de vivir en integridad, de ejercer dominio propio y de buscar la guía de Dios en nuestras vidas. A pesar de mi debilidad, Dios me permitió seguir siendo un líder. No fue fácil, pero su gracia es más grande que nuestras faltas. Mi historia es un testimonio del poder de la redención. A pesar de mis errores, la promesa de Dios hacia la humanidad permaneció firme. Como líder, aunque fracasé, pude aún representar a Dios en medio de mi debilidad. En mi lucha por recuperar la autoridad y el respeto, aprendí que la verdadera grandeza no radica en la perfección, sino en la disposición a levantarse después de caer. A través de mis experiencias, quiero compartir un mensaje de esperanza. Todos enfrentamos momentos de debilidad, pero en esos momentos, también encontramos oportunidades para crecer. Mi historia no es solo un relato de fracasos, sino también de cómo podemos ser restaurados y volver a la senda de Dios. Así que mientras continúan escuchando mi historia, recuerden que la vida es un viaje lleno de altibajos. La clave está en mantener la humildad, buscar la restauración y permanecer bajo la cobertura de Dios. Que esta historia les inspire a ser valientes, a enfrentar sus luchas y a reconocer que, aunque somos humanos, la gracia de Dios siempre está presente para levantarnos. Soy Noé, un hombre que ha caído, pero también un hombre que ha sido levantado por la gracia de Dios. Mi vida es un testimonio de que, incluso en la debilidad, hay fortaleza y redención. Sigamos adelante, aprendiendo de nuestros errores, cubiertos por la gracia de Cristo, que siempre nos acompaña en este viaje.